Bueno, chicos, vamos a estudiar lo que es la distribución normal. Me decidí a hacer un vídeo porque, bueno, hay muchos vídeos por internet que están muy bien explicados, pero lo que quiero hacer es resumirlo mucho, ir al grano pronto y que entendáis, tengáis una idea de lo que es una distribución normal y para qué se utiliza. Entonces, por eso os hice este vídeo. A ver si os vale de algo. Lo primero que tenemos que saber es que la distribución normal se refiere a variables aleatorias continuas, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Es decir, no pueden ser solo 1 y 2, sino que puede ser 1,5, 1,38, 1,75. Puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. Los ejemplos típicos son la altura y el peso y desde luego pues también hay ejemplos como la temperatura o el tiempo, que también son variables continuas. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos estudiando variables continuas, allá por la ESO se estudiaba la estadística descriptiva y lo que se hacía era agruparlas en intervalos y los valores con los que se repetían los valores con los que se repetían ciertos valores de la variable era lo que se llamaba la frecuencia y esa frecuencia se podía representar en diagramas que se llamaban histogramas. Bueno, entonces cuando nosotros representamos, hacemos las medidas muchas veces y representamos esos histogramas, como puede suceder esos que veis ahí con la altura, se obtienen curvas que se pueden ajustar a ciertos modelos teóricos. Entonces, esas curvas, la más representativa que tenemos es la curva de distribución normal, que es la campana de Gauss, y es la que vamos a estudiar en este tema. Bueno, la distribución normal es un modelo teórico que representa el comportamiento de este tipo de variables continuas, ¿no? Entonces, lo que se obtiene es una curva de ese tipo que veis ahí y que se llama campana de Gauss, porque fue Gauss el que le dedicó un estudio como otros que hizo a este tipo de distribuciones, ¿no? Esa curva se refiere a una población que tiene de media mu, lo designamos por la letra griega mu, y desviación típica sigma, que es la letra griega esa que veis ahí representada, y que se denomina normal, paréntesis mu, sigma. Eso quiere decir que tenemos una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Entonces, vamos a fijarnos en las características, tiene las características de esa curva, que tiene dos principalmente. Una es que es una función simétrica y que el valor central de esa distribución simétrica es la media de la población mu. Y si recordáis de la estadística de la ESO, también coincide, de casualidad coincide, con la mediana y la moda. Y luego la siguiente característica es que los valores más frecuentes, los que tienen más probabilidad de aparecer, están más agrupados alrededor de la media y los que tienen menos probabilidad de aparecer están más alejados de ese valor mu. La representación de esa curva normal pues depende de esa media y esa desviación típica y ahí veis tres ejemplos. Veis que si la media es 0, pues los picos o los máximos de esa curva están en el valor 0 y si la media es 4, pues el máximo de esa curva está en el valor 4. Y que en la desviación típica, los valores de la desviación típica tienen que ver con la anchura de la curva. Entonces veis que a medida que la anchura y la altura, a medida que la desviación típica es más pequeña, la curva es más alta y menos ancha. Sin embargo, si la desviación típica es más grande, la curva es más ancha y menos alta, es más baja. Lo veis en esas tres. Bueno, simplemente esto es para que veáis cómo ese modelo varía según los parámetros de la media y la desviación típica. Lo importante es que este modelo va a estar tabulado y lo que nosotros tenemos que hacer
es saber manejar esas tablas. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la distribución normal. Bueno, pues esa distribución normal, la más sencilla, en la que se llama estándar, es la que tiene de media 0 y desviación típica 1, y es la que se encuentra tabulada en esa tabla que veis ahí. Bueno, ¿qué es esa distribución normal? ¿O qué nos da esa tabla y qué es la distribución normal? Bueno, lo que nos da esa tabla son probabilidades y es por eso por la que la estudiamos en inferencia estadística. A ver, ¿cuáles son esas probabilidades? Bueno, pues la tabla lo que nos da es que la probabilidad de que una variable tenga un valor menor que A está dentro de esa tabla, en la parte blanca de esa tabla. Y gráficamente eso se representa de la siguiente manera. Como veis en ese gráfico, f de a supone que es el área que hay bajo la curva cuando la x es igual a a, cuando la z es igual a a. Cuando, simplemente ese área azulada que veis ahí, es la probabilidad de que la variable z tenga un valor menor o igual que a. Simplemente es una probabilidad teórica y es lo que vamos a utilizar. Ya sé que en principio parece así un poco, pero luego le vamos a dar forma y ya veréis que no es tan difícil. Es una cosa muy fácil y que se ve muy bien en esa gráfica. Simplemente lo que quiero que os quedéis con ello es que en la FDA es el valor de que la probabilidad de la variable z sea menor que a. Eso es lo que tenemos que quedarnos con ello.